Hola, hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento alrededor de muchos lugares de esta Unión Americana y también de nuestros países latinoamericanos. Quiero darles, por favor, una excusa por haber tenido unas fallas técnicas donde no pudimos salir al aire a tiempo, pero de todas maneras la propuesta está hecha y aquí estamos firmes con un programa espectacular donde usted se va a despertar la emoción como la tengo yo en este momento, que me va a tocar controlarme mucho, eso sí es por seguro. Buenas a todos y de verdad que espero que entiendan este inconveniente. Para los que no me conocen, soy Connie Selvaggi, una apasionada del comportamiento humano, porque creo que todos los seres humanos somos lo que pensamos. Y hoy, verdaderamente gracias a Dios, gracias a Ernesto y a Luis Enrique de producción por darnos la oportunidad de traer este invitado de lujo que vamos a tener para los colombianos y para el mundo entero, porque es importante que las otras naciones también escuchen de qué se trata. Y el contenido de este programa no representa la opinión de los agentes de esta emisora. El espacio es de libre expresión para nuestro invitado especial el día de hoy, con una carrera bellísima, pero para abrir este segmento yo quiero leer una máxima de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nos dijo, quiero que lo tengan muy presente: creo que el verdadero modo de conocer el camino al paraíso es conocer el que nos lleva al infierno para poder evitarlo. Nicolás Maquiavelo, espero que nuestro invitado no se meta mucho en el infierno, pero de todas maneras vamos a tocarlo. La carrera de este personaje es muy interesante e importante, porque es una persona con una trayectoria hasta el presente muy activa, con solo 27 años de edad. Desde los 10 años, en su educación primaria y bachillerato, ya era miembro activo como personero estudiantil en Tolú, departamento de Sucre, Colombia. Después ingresa a la Universidad de Cartagena, Colombia, donde se graduó como administrador público. Con su habilidad de joven, ha aprovechado las redes sociales, aprovechando por supuesto la tecnología, tomó bandera con la lucha contra la corrupción en Colombia, a través de sus videos en redes sociales, especialmente YouTube. Su carrera es tan fascinante que no tendríamos mucho tiempo para nosotros poder hacerle todas las preguntas que le concierne a las personas que nos han escuchado. Entonces he decidido que a través que conversemos con él lo vamos conociendo más. Vamos a darle una súper bienvenida al congresista Miguel Abraham Polo Polo. Congresista, ¿cómo lo ha recibido a usted en la ciudad de Houston y su gente? Cuéntanos. Bueno, te cuento que estoy muy feliz. Es la primera vez en los Estados Unidos, Wow. Mi primera vez en el extranjero, y lo hice visitando una ciudad que siempre había querido conocer, que fue la ciudad de Nueva York. Estuve ahí durante 8 días, estuve acompañando a muchos colombianos y conociendo la Gran Manzana. Después estuve en Orlando, estuve en varios parques temáticos, también estuve visitando a muchos colombianos que nos apoyaron. Estuve en Miami, lo mismo, y ahora en Houston. Créeme que me siento como en Colombia al ver el cariño de tanto colombiano. Era un deber moral venir a ver al pueblo colombiano, porque hoy yo soy representante gracias a todos esos votos del extranjero. Sin esos votos yo no hubiera podido llegar aquí. Entonces es un grupo de personas que necesita apoyo, que necesita acompañamiento, porque en este momento están prácticamente que abandonados. Son 6 millones de colombianos que le aportan mucho a la economía nacional a través de sus remesas, y por eso estoy acá. Estamos conociendo, disfrutando, vacacionando, porque estamos en receso legislativo, pero también estamos aprovechando el tiempo para trabajar por el pueblo colombiano que se encuentra aquí. Y sí sabes que lo recibe Houston en pleno verano, mira. Aquí celebremos porque no puedes dejar el agua en ningún momento. Totalmente. Estamos pasando verdaderamente una época de calor bastante interesante. Congresista, yo quiero pasar a pedirle un favor. A usted le dice todo el mundo Polo Polo.
Yo quiero que me dé el permiso de continuar esta entrevista diciéndote Polo Polo. Por supuesto, claro que sí. Me admira que a la edad de 26 años ya es representante para la curul afro y pasa a ser representante de la Comisión Primera Constitucional para la legislatura 2022-2026. Me doy cuenta que es usted un oponente no solamente al gobierno Petro, sino también al Ministerio de la Igualdad y la Equidad, de la cual nombraron a la vicepresidenta Francia Márquez. Thank you. ¿Qué opina ahora que fue aprobado y empieza a funcionar con 500.000 millones de pesos y 5 viceministerios, mientras que en lo tradicional nunca se pasaron de 2 a 3 viceministerios? Máximo. Ok. ¿Qué opina? Mira, yo fui ponente del Ministerio de la Igualdad porque eso fue un proyecto de ley. Presenté una ponencia negativa. Lastimosamente, en ese momento el Congreso se encontraba arrodillado a Petro, cosa que ya es discutible, y se aprobó el Ministerio de la Igualdad. Que si estoy de acuerdo con la igualdad, lo primero es preguntar qué clase de igualdad. Porque si es igualdad ante la ley, con eso sí estoy de acuerdo, que todos los seres humanos, sin importar el color de piel, sin importar su etnia, el sexo, la orientación sexual o su posición socioeconómica, tienen derecho a ser tratados por igual ante la ley. Con esa igualdad yo creo que todos estamos de acuerdo. Con la igualdad con la que yo no estoy de acuerdo y que es imposible y que es la que la izquierda quiere es la igualdad económica. Ellos pretenden que todos tengamos la misma cantidad de neveras, de televisores, de lavadoras, de celulares, que todos. Ellos consideran que así es la única manera como una sociedad puede vivir en paz. Totalmente imposible, entendiendo de que los seres humanos, tú que estudiaste el comportamiento humano, sabes muy bien que los seres humanos somos diferentes. Tenemos habilidades distintas, tenemos talentos distintos, tenemos disposiciones al trabajo distintos, tenemos ambiciones distintas. Y esas diferencias es lo que hace que hayan desigualdades en resultados. La única manera para que una sociedad sea igual en resultados es a través de una tiranía, a través de una dictadura. ¿Cómo? Obligándonos a todos a ser iguales, como en Cuba, en donde tú no puedes tener una vaca o un cerdo si otro la tiene, como en Venezuela, en donde todos tienen que ser iguales económicamente. Entonces, partiendo de ese punto, la izquierda utiliza el discurso de la igualdad y las causas que suenan justas, que suenan bonitas para promover sus sinvergüenzuras, y por dentro va el veneno. Entonces, cuando uno va a ver en qué contribuye un Ministerio de la Igualdad para la igualdad en Colombia, para nada. Es simplemente una oficina burocrática en donde crearon puestos para repartir contratos a sus cabezas políticas y así poder perpetuarse en el poder. Ese es el objetivo del Ministerio de la Igualdad. Con los viceministerios que tú acabas de mencionar, un viceministerio LGTBI, ¿en qué contribuye eso a la igualdad? Una oficina y que para la mujer, ¿en qué contribuye eso en la mujer? Ya la mujer tiene sus derechos ganados. Hoy los homosexuales, las lesbianas son tratados por igual ante la ley, tienen voto, se pueden casar, incluso pueden adoptar. Simplemente hay que ejercer esos derechos. No hay que seguir pidiendo más garantías cuando ya tienen las garantías. Simplemente ejérzalas. De hecho, a mí me invitaron a dar una conferencia a mujeres. Me gustó mucho el ambiente, me gustó lo que se decía, pero pasó algo bien curioso. Yo empecé a seguir rebeldía, diría yo, de mujeres, ayudándolas, apoyándolas, cuando entro en ese movimiento y me doy cuenta que son un poco de mujeres resentidas, que son mujeres que vienen con una cantidad de traumas por el pasado, mujeres que están promocionando el odio contra el hombre, una cantidad de cosas que yo quise meterme precisamente para entender la situación de estos movimientos, como tú les llamas, movimientos que no debían de existir. Radicales. Radicales, porque estos movimientos, la verdad, estoy muy de acuerdo contigo, nosotros todos somos seres humanos donde tenemos cada uno capacidades sin necesidad de tener que excluirnos de la sociedad, porque lo que se está haciendo en Colombia, según yo tengo entendido, es una polarización total. Total. Mira, la izquierda, la única manera de que la izquierda pueda existir es cuando hay división, cuando hay una confrontación. Por eso siempre buscan la manera de promover la lucha de clases, el rico contra el pobre, de que la desgracia del pobre es culpa del rico. Por eso buscan promover siempre la guerra de sexos entre hombres y mujeres, ese feminismo radical que tú acabas de mencionar, sembrando ese odio hacia el sexo masculino. Por eso siempre buscan segmentar a la sociedad en grupos, que la población
población, comunidad LGTBI, y entonces la comunidad LGTBI contra los heterosexuales. Esa es la única manera de que la izquierda pueda llegar al poder, como la premisa que dice divide y reinarás. Por eso una sociedad unida, una sociedad cohesionada, es imposible que una izquierda suba. Por eso vimos el caso, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, donde llamaba a los ricos los gorilas. Vemos a Petro llamando y a Chávez llamando la oligarquía, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas estamos viendo también un nuevo fenómeno que es la lucha racial, en donde en Colombia nos han querido importar, porque eso es importado, un tema de racismo que en Colombia no hay racismo. Colombia es un país pluriétnico, multicultural, todos en Colombia nos criamos o conocimos en el colegio a un negro o a un indígena. Ese mentira de racismo, tal vez en los Estados Unidos, yo no digo aquí, pero puede que en los Estados Unidos haya racismo, pero en Colombia no existe racismo. Entonces la señora Francia Márquez, con sus complejos, con su tema de inferioridad, ha querido importar ese tema de Black Lives Matter, de ese tema de los supremacistas negros a Colombia, cuando eso en Colombia nunca se ha visto. Entonces, ese es el afán de la izquierda, dividir a la sociedad, segmentarla para poder ejecutar sus planes. Me parece excelente, congresista. Le cuento que desde niña, usted no había nacido todavía porque lo veo muy joven, siempre me ha interesado mucho el conflicto en Colombia. Ha sido uno de los temas más inquietantes para mí desde aquí, de la nación americana, donde llevo 35 años viviendo, porque mi madre siempre me contaba que la época de niña, a ella le tocó abandonar sus tierras porque se las quitó las guerrillas colombianas. Y con el pasar del tiempo, después de estos 35 años, aquí le tocaba, cuando yo viajaba a Colombia, decirme cuál era el mejor tiempo para viajar, porque le daba miedo que nos secuestraran o nos asesinaran o nos hiciera toda esta clase de cosas que se están volviendo a revivir en el momento. Ella siempre estaba pendiente avisándome sobre el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que este conflicto armado no lleva lo que escucho en las noticias 50, 60 años, porque mi mamá murió de 71 años. O sea que esto al menos, por lo menos llevamos 71 años, si no más, en este conflicto. Y ahora el exguerrillero del M-19, hoy líder de los colombianos, Gustavo Petro, organiza un gabinete incapacitado para ejercer en su puesto, dándole rienda suelta al secuestro, a la delincuencia, al narcotráfico, como ya usted lo conoce. Entonces yo quiero que usted me cuente sobre este tema, cómo ve el panorama desde cerca, que usted lo está viviendo. Yo llevo 35 años aquí, muchos colombianos también llevamos muchos años y solamente podemos observar esta tragedia que se vive en Colombia por tantos años. Ok, mira, perfectamente, tú lo has dicho. El conflicto en Colombia empieza desde los años 30. Están los datos de las primeras guerrillas que empezaron a operar en Colombia. Guerrillas financiadas por la Unión Soviética. Ustedes saben que en ese contexto histórico había un conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en donde no había literalmente una guerra armada, sino que había más un tipo de guerra ideológica. Entonces, este país empieza a querer financiar la lucha comunista, obrera y sindical en los países de América Latina, y ahí entra a jugar Colombia. Entonces, el dato que tú das es muy real. No son 60 ni 50 años, sino que esto empieza desde los años 30 a operar. Lo segundo, hoy tenemos a un guerrillero en el poder. Yo no lo llamaría exguerrillero, yo lo llamaría guerrillero, porque es una persona que piensa como guerrillero, que busca los beneficios para los guerrilleros, que gobierna no para el pueblo colombiano honesto, trabajador, sino para los guerrilleros. Es una persona que viene de una guerrilla sanguinaria, como lo fue el M-19, en donde tú lo debes de saber, incendiaron, le metieron candela al Palacio de la Justicia, al Palacio de Justicia, uno de los 3 poderes públicos en Colombia, con personas inocentes adentro, y todo financiado por el narcotraficante más grande que ha tenido la historia de la humanidad, que es Pablo Escobar. Es una guerrilla en donde secuestraron, hablan supuestamente de que ellos están luchando por los negros, pero se les olvida que secuestraron a José Raquel Mercado, un líder sindical negro que luchaba por los derechos de los trabajadores y de los negros en Colombia, y lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron. El M-19 de la guerrilla donde viene Petro. Ese es el tipo que hoy tenemos sentado en la casa de Nariño, un psicópata, y de hecho ha puesto en los cargos más importantes del Estado
arrestado a personas guerrilleras. Por ejemplo, el director de la UNP, que es la Agencia de Seguridad de Colombia, que le otorga protección a los periodistas, a las personas con alto nivel de riesgo, es guerrillero. Han metido en la UNP guerrilleros, en las fuerzas militares han querido también meter guerrilleros. Entonces, vemos hoy un presidente que está gobernando para los delincuentes y no para el ciudadano honesto. Está el tema de la paz total, en donde con los incentivos a través de la paz total, lo único que va a hacer es promover más la delincuencia y el terrorismo. Mira, congresista, estoy súper admirada de ver que eso era lo que yo esperaba de usted, una persona que verdaderamente nos defienda. Y quiero agregar algo a lo que acaba de decir, que quiero que la comunidad se dé cuenta lo que estás diciendo de estos gobiernos salpicados de comunismo y de socialismo, porque eso es lo que estamos viendo en la Unión Americana, en todo el mundo prácticamente. Y quiero también decir que al señor Gustavo Petro, para los que no saben, y quiero que se informen, a él le limpiaron su perfil para poder lanzarlo a la presidencia desde aquí, diciendo que el señor estaba en la cárcel cuando estaba liderando a la guerrilla para que atacara el Palacio de Justicia, para que él quedara libremente. Así es, de hecho, algo pequeño, él en entrevistas dice que nunca agarró un arma, que él era guerrillero ideólogo, que era pensador de la guerrilla, no era un ente armado, pero resulta que después en otra entrevista sale y decía que dormía con una metralleta debajo de la almohada porque supuestamente la policía lo estaba buscando para torturarlo. Entonces hay muchas inconsistencias en su testimonio. Lo que sí sabemos es que fue guerrillero y sigue teniendo un corazón guerrillero y una mentalidad guerrillera. Y quiero decirle una cosa, también quiero aportar que posiblemente no haya tocado un arma, porque es que desafortunadamente las mentes psicópatas en esta vía, como tú le acabas de decir al mandatario, son personas que manejan a otras personas para que ellos no se vean involucrados. Entonces le dan las armas a las personas y dan las órdenes. Así hubiera estado en la cárcel, si es cierto, pues daba las órdenes porque era el líder del conflicto. Entonces puede ser posible que sea cobarde, porque esa gente es muy cobarde y de pronto tiene toda la gente para que dispare por él. Entonces ahí pongámoslo a pensar si eso es cierto. ¿Cómo ve el proyecto de pagar $1 millón a los delincuentes para que dejen de matar y extorsionar? Mira, la única paz verdadera es la seguridad, es garantizar el Estado de Derecho, es garantizar el orden, es con autoridad. Esa es la única paz. La paz total no se consigue entregándoles dinero a delincuentes y más a costa de los colombianos que se levantan a las 5 de la mañana a partirse el lomo. Porque es con el dinero de todos los colombianos que se van a pagar $1 millón a más de 100.000 miembros de la primera línea. Una primera línea que supuestamente eran jóvenes con una rabia social, que eran incomprendidos y que salieron en ese supuesto paro, que no es paro, sino fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico en el año 2020 a reventar todo el país. Eso fue un modus operandi que hicieron en todos los países. En Chile lo hicieron cuando estaba este presidente que acabó de salir, Piñera. Lo hicieron aquí en los Estados Unidos, que reventaron todo el país, y también lo hicieron en Colombia y en otros países. Ese es el modus operandi, es la atomización, el desorden para poder ellos instaurarse. Entonces, estas personas reventaron los sistemas de transporte que era para la gente más pobre del país. Estas personas quemaron policías vivos, quemaron CAEs vivos, ponían alambres de punta a punta en las calles para degollar policías y terminaron degollando a un joven que se llama Cristian, que era ingeniero civil. Estas personas mataron, asesinaron a bebés con los famosos bloqueos en las carreteras, no dejaron pasar 2 ambulancias que llevaban 2 bebés en urgencia y estos bebés se murieron. Entonces, estos son la calaña de jóvenes que Gustavo Petro quiere entregarle $1 millón mensual. Quiero agregar algo a lo que estás diciendo. Mucha gente me ha dicho, Connie, esa entrevista no es para ti porque de pronto tú te exaltas. Qué pena con todos los que me dijeron, pero te digo una cosa, tú y yo creo que por algo nos juntamos. Así es. Yo quiero decirte algo, mira. Este problema que estás mencionando, quiero solamente dejar en la conciencia de todas las personas que nos escuchan, que está manejado desde las élites de poder adquisitivo, y que no nombre personas, qué pena, pero si no las delatamos nadie las va a conocer.
El señor George Soros es una persona muy comprometida en los escándalos callejeros en todas partes y lo conocen muy bien porque obviamente es una de las personas que altera las bolsas de valor para poder que las masas caigan en la pobreza y ellos lograr sus prometidos. Sí, es una persona diabólica. Sí, totalmente. Es una persona maquiavélica. En Colombia ya se metió, está financiando a grandes medios de comunicación como lo es El Espectador y como lo es La Silla Vacía y Colombia Check. Con La Silla Vacía y Colombia Check son dos medios de comunicación que se encargan de decir qué es falso y qué es verdadero en las redes sociales. O sea, toda opinión que vaya encaminada hacia la derecha la tumban, así como hicieron en los Estados Unidos con la cuenta de Trump y con la cuenta de muchos tuiteros republicanos, se las tumbaron porque esa es la dictadura de lo políticamente correcto. Este señor está financiando, por ejemplo, Profamilia en Colombia, que es una filial en Colombia de Planned Parenthood, en donde se promueve a que las jovencitas vayan y aborten y asesinen a sus hijos. Entonces, detrás de todo esto se encuentra esa persona tan diabólica como lo de George Soros, que le conviene el tema del desorden, el tema del caos, porque ahí es donde ellos reinan, como se lo dije anteriormente. Totalmente de acuerdo. Y para redondear esto, para que la gente lo tenga bien claro, creo que tú sabes, la señora Francia Márquez, yo no sé cómo decirle vicepresidente, de verdad que me cuesta como un poquito de trabajo, pero te voy a decir algo. Ella salió en Twitter a darle gracias al señor George Soros porque ayudó mucho en su viaje al África, a la promoción de las conexiones y todo esto, para que cerremos con la señora Márquez. Mira, imagínate, están en contra de la oligarquía, pero le recibe plata uno de los oligarcas más grandes del planeta. Me imagino que con el aumento del vandalismo tenemos sin duda que tocar el tema del turismo, porque esto ya es un hecho que el país ya tiene alerta a los extranjeros para que no viajen a Colombia por el peligro y por el aumento de los secuestros. ¿Usted cómo ve en el presente el tema del turismo, que es lo que nos mueve, y la economía, y cómo lo percibe en el futuro? Mira, el turismo es la industria sin chimeneas. El turismo es una fuente de recursos que debe ser priorizada, amigable con el medio ambiente, si es sostenible. Arabia Saudita se dio cuenta que con petróleo no solo iban a poder vivir, y potencializaron esa zona, ese desierto, lo volvieron atractivo para el mundo y ahora viven del turismo también. Entonces nosotros tenemos que apuntarle a Colombia al turismo, más porque tenemos todos los escenarios geográficos, todo el potencial para convertirnos en una potencia turística. Pero sin seguridad no va a haber turismo. Si ni siquiera se respeta la investidura de policía en Colombia, hace una semana se secuestró a una policía con sus 2 hijos y sale el ministro de Defensa a decir que es que la policía fue imprudente porque ella tenía que entender que por esa zona no se podía meter. Imagínense qué se espera para el resto de los colombianos. Querido Polo Polo, ya me diste permiso de decirte Polo Polo. Después de lo sucedido con el coronel Oscar Dávila, una muerte tan controversial donde le pusieron a la imaginación de muchos de nosotros que si usted habla en Colombia se puede suicidar. Entonces, ¿a usted no le da miedo materializar este conflicto de Colombia poniendo las botas sobre la mesa, las botas de la guerrilla colombiana, que me recuerda mucho a mi madre? Porque mi madre me decía que cuando escuchaba en el campo caminar a las botas, cuando eran varias, ella le daba mucho pánico. Entonces yo quiero, por razones obvias, acepté esta entrevista. No entrevisto colombianos, no entrevisto a nadie, pero porque yo no creo en el país ya. Ahora más adelante se va a dar cuenta usted por qué. Le voy a preguntar, le voy a dar claro por qué y usted nos va a poder ayudar. Esta es la razón por la que te entrevisto, por estas botas. Y voy a leer de sus palabras, tratando de hacerlo bien rápido, a qué se debe este valor, esa decisión. Usted, como congresista, hablarle de esa manera al ministro de Defensa, Iván Velásquez. ¿Cómo pudo tener esa valentía para decir, hoy el pueblo colombiano no está viendo a usted portar las botas de la patria? Hoy el pueblo colombiano no le está viendo a usted portar las botas de nuestra fuerza pública. Los colombianos están viendo que usted
con sus actos y sus acciones, tiene las botas puestas del terrorismo, del narcotráfico y tiene las botas puestas de reclutamiento de niños inocentes. Es bueno que usted ahora nos explique esta posición donde puso en peligro su vida, porque Colombia es un país muy peligroso para decir estas cosas. ¿Cómo es que usted se arriesga? Explíquenos, por favor, esto, porque a mí me tiene bien preocupada. Lo primero es que yo soy de los que cree que nuestros días están escritos en las manos de Dios. Y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios dice, vas a vivir, nadie te puede matar. Yo me voy de este mundo el día que Dios así lo permita. Y mientras Dios me dé vida y me dé salud, ahí estaré para decir la verdad. Porque el poder de la verdad puede vencer hasta el más alto funcionario de cualquier gobierno. Porque uno no puede esconder una lámpara con luz debajo de una cama. Uno tiene que poner esa luz en lo más alto de una habitación para que alumbre todo el cuarto. Por eso siento el valor y la responsabilidad, porque por algo estoy ahí, de decirle la verdad al pueblo colombiano y de enfrentarme a todos los corruptos. Pues yo le voy a decir algo. Acabas de decir algo muy cierto y me gusta porque te acabo de decir que no creo en Colombia y empiezas con esta entrevista de pronto a iluminarme un poquito la confianza con los colombianos. Usted dijo algo muy importante sobre el tema, pasando ya al tema de la paz total. Usted dijo, claro, son sus palabras, congresista. La verdadera paz no se hace entregándole concesiones, subsidios y premios a los terroristas y narcotraficantes. La verdadera paz se hace impartiendo una justicia implacable, dándole a cada uno lo que se merece. Invita a usted a que se quiten las botas incorrectas y se pongan las botas de la patria, las botas de la fuerza pública. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo cree que este gobierno, liderado por el señor Gustavo Petro, encubriendo todo esto, es guerrillero del M-19, camuflando tanto delito en el país, porque esto es obvio, esto no lo estoy diciendo yo, esto se ve abiertamente? ¿Cómo piensa usted que un colombiano se va a quitar las botas incorrectas? ¿De qué manera? Mira, esta pregunta me la hacen mucho y me dicen, ¿cómo vamos a hacer para quitarnos a Petro, que en este momento está representando esas botas incorrectas para nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar nuestra democracia, nuestra libertad que está en peligro? Y yo soy muy responsable. Yo nunca promovería un golpe de Estado, a no ser que la persona en el cargo esté violando la Constitución, las leyes y los derechos humanos de los conciudadanos. Ahí sí considero yo que debe ser legítimo el uso de la fuerza, y de hecho el éxito de la Unión Americana es eso. Es que hoy los ciudadanos americanos tienen la posibilidad de tener armas, de tener la libertad y el derecho de defender su vida, su familia y su propiedad privada. ¿Ya? Ese es el gran éxito que tiene América hoy. Entonces, el punto al que voy, Gustavo Petro es una persona que con sus actuaciones y junto a la señora Francia Márquez se están cayendo solos. Ellos mismos se están cayendo. Hoy tenemos y se ha demostrado una institucionalidad fuerte en nuestro país. Unos jueces que están haciendo respetar nuestra Constitución, que le están advirtiendo al presidente que no se puede extralimitar, porque cualquier extralimitación va a tener una acción cautelar y van a tumbar cualquier decreto o medida que el presidente tome que vaya en contra de las leyes y las normas de nuestro país. Hoy tenemos una Corte Suprema, una Corte Constitucional con la cual tenemos grandes diferencias, pero la Corte Constitucional le va a tumbar la paz total a Petro, porque también es inconstitucional la paz total. Entonces tenemos hoy una institución fuerte, un pueblo colombiano en las calles, y el tiempo mismo se va a encargar de sacar a esta persona del poder. Nos vamos a quitar esas botas de esa manera. Quiero preguntarle algo y es muy fuerte, no quiero tampoco estar en desacuerdo contigo, pero quiero hacerte una pregunta. Yo veo que en Colombia lo que acabas de decir puede que sí estén trabajando mucho para este cambio, pero yo lo que veo es cada día más empoderamiento de la guerrilla colombiana y del presidente dándoles, el señor Petro dándoles a ellos territorio. Aparte de esto, quiero
que de pronto me desenfoque un poquitico en estas preguntas porque quiero hacer un análisis de parte de pronto humana. Las personas cuando ven tanta gente desarmada en las calles, cuando ven tanta gente sin dinero y sin armas, cuando ellos están bien camuflados de armas y poder, eso para mí, psicológicamente, a un psicópata le excita. Thank you. Le excita muchísimo. Totalmente. Entonces, toda esa gente que sale por eso no volví a marchar, esa gente que sale en masas en Colombia, a mí me da la impresión que estos señores cada que pasan las marchas aparecen con otra reforma aprobada y se sienten como más empoderados. Pero en esto no nos vamos a detener, sería solamente decirte esto, pero no nos podemos detener mucho porque quiero sacarle el máximo provecho a una persona que se puso las botas correctas. Así que, Bello. cortico, contéstame eso. Si todos ellos salen y le excitan a este señor, Mira, yo considero, sin armas. Yo considero que las marchas son importantes. Es una manifestación democrática. También lo llena a uno de esa autoridad para pararse en el Congreso y decirle la verdad a todos estos funcionarios. Cuando uno ve las marchas multitudinarias, uno entiende que está del lado correcto y que está del lado del pueblo. El día que uno convoca una marcha y no le salga a nadie, uno dice, entonces algo está mal y de pronto el pueblo está con esta persona. Pero uno al ver esa multitud le da a uno fuerza para seguir adelante. Ahora, hemos tumbado muchas reformas. Muchas reformas hemos tumbado gracias a las movilizaciones sociales y gracias a la oposición que hemos hecho en el Congreso. De todas maneras, le agradezco sus palabras. Lo dudo muchísimo que esas reformas que han tumbado puedan ser la solución de un país manejado por la corrupción, como pasó en Venezuela. Pero logramos tumbar la reforma laboral. Van a tumbar todas. Tumbamos la reforma política, que también fue muy importante. Congresista, pero el hombre sigue en el poder y yo lo que quiero es que me digan ya salió. Ok, I'm sorry. No, yo no me puedo mezclar en esto. Qué pena con ustedes. De verdad que... Discúlpeme, por favor. No te preocupes. Debería, en el campo, pasemos a otro tema, por favor, porque eso lo vamos a... ¿Te emocionas? Sí, bastante, y mucho. Me ha tocado verdaderamente controlarme en este programa. En la reforma política, pasemos a ese punto, donde hay una persona de Colombia que te manda una pregunta, y la voy a agregar aquí al programa. Dice así: congresista Polo Polo, debería exigirle a los candidatos conocimiento en la materia asignada, experiencia o por lo menos un título universitario que se relacione con la posición que les dan, con lo que van a desempeñar, porque realmente estoy diciendo textuales palabras que te mandaron a decir. Exigirles por lo menos trayectoria y experiencia, y aunque sea un conocimiento mínimo de leyes porque no saben lo que están haciendo. ¿Usted cómo le responde a ese colombiano? Me encanta esa posición. Yo creo que para llegar a una alta dignidad como el Congreso de la República debemos de ser lo suficientemente responsables para conocer de leyes, para conocer de economía, para conocer por lo menos algo de filosofía, para poder hacer esas normas que van a regir el futuro de todos los colombianos. Pero también hay muchos juristas que pueden decir lo contrario, porque poner ciertos requisitos puede incluso limitar de pronto la participación ciudadana, y el Congreso es conocido como la Casa del Pueblo, en donde cada sector de la sociedad tiene una representación. Entonces eso es debatible. Por mí me encantaría que hubiera por lo menos un mínimo de requisitos. Muchísimas gracias. ¿Usted cree que esa estrecha relación que vemos nosotros todos alrededor del mandatario colombiano con Cuba, con Venezuela, entrenados los guerrilleros en Cuba y en países como estos, ¿usted cree que pudiera existir el reemplazo de las fuerzas colombianas por estas adoctrinados movimientos que nos representa como es el ELN y los comunes? ¿Cree usted que pudiera llegar estas FARC, que le llaman hoy comunes, y estos grupos que está apoyando Gustavo Petro, reemplazar las fuerzas? Mira, el cambio que ellos pretenden hacer, el ejército de Colombia y el ejército de Venezuela son muy diferentes.
Primero porque el ejército colombiano durante muchos años liberó una guerra en contra de las guerrillas comunistas. Entonces nuestras fuerzas castrenses, aunque no tengan una afiliación política clara, podemos decir que tienen un pensamiento republicano, un pensamiento anticomunista. ¿Ya? Entonces es muy difícil comprar las fuerzas militares como sucedió en Venezuela, porque en Venezuela no tenían ese conflicto con las guerrillas comunistas. Empezando por eso, hay algo a favor. Segundo, que si se puede sustituir a las personas de la fuerza pública por guerrilla, todo puede pasar, pero es un tema que lleva tiempo, es un tema que lleva cambio y cambiar la estructura, la doctrina de las fuerzas militares y las personas que hoy tenemos las fuerzas militares más grandes de América Latina, es muy difícil y lleva mucho tiempo. Yo creo que el tiempo a Petro no le va a alcanzar para hacer ese revolcón en las fuerzas militares. Si bien han salido varios, han entrado otros, creo que sería muy irresponsable decir que en 4 años las fuerzas militares se nos van a torcer. Y por otro lado tenemos una gran reserva de hombres patriotas que van a salir a marchar el 19 de julio en contra de este gobierno, que por eso me voy el 18 para ir a apoyarla, que están dispuestos a defender la patria. Me encanta su respuesta, congresista. ¿Cómo califica el desempeño de este líder hasta el presente y cómo percibe el futuro? Mira, yo veo un futuro más alentador hoy en día. Si bien el país está en manos de la persona que consideramos es la equivocada, creo que gracias a Dios contamos con unas instituciones muy fuertes que están velando por nuestra libertad y por nuestra constitución. Creo que vamos a ganar las elecciones regionales, que son este año en octubre. Vamos a ganar las principales alcaldías de Colombia, las de las ciudades más grandes, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Y después que ganemos estas alcaldías, vamos a volver a la presidencia de Colombia. Vamos a hacer unas transformaciones profundas al país. Qué interesante, me ha dado mucha luz, mucha luz. Mira, quiero hacerte otra pregunta de aquí, de un colombiano aquí en Texas. Dice lo siguiente: congresista, después de tanta controversia en las elecciones, ¿tienen ustedes alguna garantía para que las próximas elecciones sean transparentes o tienen algún plan específico que pueda decirnos? Claro que sí, yo creo que nosotros debemos imitar, y eso fue podríamos decir, lo único rescatable que tuvo el pacto histórico, cómo pelearon sus votos, tanto el día de la elección como en el momento de los escrutinios, que fue después de las elecciones. Es importante organizarnos a la hora de defender los votos en las mesas, porque es en las mesas donde se ve el fraude, ahí es donde se pierden los votos, en donde se adulteran los E14, donde se adulteran los E24, que son los formularios cuando se cierran las votaciones. Entonces, tenemos que organizarnos, capacitar a estas personas que van a estar en la mesa y defender los votos con las uñas. Excelente. Por último, congresista, porque el tiempo es corto, no quiero lastimarlo, porque sé que a usted le duele Colombia igual que a todos los que estamos aquí, pero sí hagamos un resumen sobre esta charla para que usted nos deje un mensaje concreto y claro de esperanza en un país donde el resumen es el siguiente: las prioridades, las negociaciones son para los delincuentes, no para la gente trabajadora y los personas nobles que merecen respeto. Un país donde el mandatario es líder de guerrilleros, como tú lo dijiste en el principio del M-19, como lo hemos explicado aquí en esta tarde, con una paz negociada que está camuflando la corrupción, la avaricia, el engaño, porque a mí nunca me ha parecido que ninguna de la paz que hacen allá y que retoman y vuelven y dejan y retoman, me ha parecido siempre una pérdida de tiempo, porque con los criminales no se negocia, con los criminales se castiga. Así es. El criminal se castiga. Entonces me parece que podemos ver un gabinete totalmente incapacitado, con una importante persona como es una vicepresidente, obviamente manipulada por las élites del poder adquisitivo internacionalmente, que la usan para manejar las fibras del sentimiento resentido de la mente en masa colectiva, como lo acabamos de ver en el programa. Un gabinete de gobierno, la mayoría envuelto en escándalos de crímenes de lesa humanidad. Y todo se queda impune, como por ejemplo
el caso Odebrecht y los escándalos que usted sabe que han visto salpicado al presidente con todo, no tenemos que decirlo porque eso son las noticias de todo el tiempo. Crímenes evidentes que le dan vuelta a la página, no sé si por amenaza o no sé si es porque se venden. Dígame, congresista, ¿cómo puede usted darnos una imagen de aliento viendo este resumen? Usted, que es un compatriota que se puso las botas, ¿cómo se puede salvar a Colombia? ¿Cómo cree usted que se puede salvar a Colombia? Colombia es un país que no la ha tenido fácil. Podríamos decir que es uno de los países que más dificultades ha afrontado. Hemos vivido lo que fue el fenómeno del narcotráfico con los carteles más violentos en la historia de la humanidad, como lo fue el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar y el cartel de Cali. Aguantamos los carros bombas, los secuestros, las tomas guerrilleras a los municipios. Hemos aguantado mucho y yo creo que vamos a sacar a este guerrillero de la casa de Nariño. Si Colombia ha aguantado mucho, el país no se va a acabar por esta persona que tenemos hoy sentada y dirigiendo los destinos de nuestra nación. Entonces, el colombiano es fuerte, el colombiano ha soportado y yo sé que nos vamos a parar victoriosos de esta época de oscuridad que está viviendo nuestro país. Congresista Miguel Abraham Polo, para mí ha sido un honor entrevistarte y yo tengo un regalo para ti en nombre de los colombianos. Es mi última obra, El robot de carne y hueso. Una obra donde tiene de todo, tiene historia de Connie, un poquito de la resiliencia de Connie, tiene también tecnología, que no puede faltar en estos momentos porque ya sabe usted que la tecnología está contenida en la política totalmente, y también hablo de personajes importantes que me gustaría que la gente se enterara de todos estos personajes que están manejando lo que ya anteriormente hablamos, en nombre de todos los colombianos y con mucha admiración por representarnos. Muchas Aquí gracias. tiene mi libro. Muchas gracias por este detalle, querido Miguel Abraham. Aquí está mi última obra en nombre de los colombianos por tener la valía de ponerte las botas correctas para caminar con la cabeza en alto, representándonos con ¿qué? Representándonos con Ay, mi letra, Dios mío, con admiración. Con admiración. Gracias, mi Connie. Dios te bendiga enormemente, mi amor. Y gracias por abrirme este espacio en tan importante medio de comunicación que lo escuchan en todos lados. Pues yo creo que Dios sabe juntar a las personas y doy muchas gracias porque me controlé. Muchísimas gracias a todos, para todos los que nos escucharon en el día de hoy. Es un placer haber podido traer este personaje, una persona muy joven que tiene toda una vida entera por delante para ayudarnos a defendernos. Así que por favor, lo que dijo el congresista hoy, salir a votar, nunca digo eso, siempre me quedo en mi casa porque no creo en Colombia, pero ahora creo en Colombia con estas palabras del congresista. Y muchísimas gracias a estas personas, Ernesto, a Luis, a José Enrique, y los veremos en otra próxima entrevista que a todos nos concierne. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.